Después de la última balacera en Maine, el nuevo speaker, el nuevo portavoz de la Cámara, Michael Johnson, dijo que lo que hay que hacer es rezar para vencer al diablo. ¿Por qué somos tan tolerantes a excusas sin sentido? No es que seamos tolerantes a excusas sin sentido. Es que a Michael Johnson lo eligieron. Lo eligió gente que cree en lo que él cree. Y luego los republicanos en masa lo eligieron como portavoz del Congreso, de la Cámara de Diputados, sabiendo quién es y sabiendo lo que cree, sabiendo que él cree en la Biblia literalmente, que su mujer hasta hace 3 días tenía un sitio web donde equiparaba la homosexualidad al bestialismo. Son enemigos jurados, lo decía yo al principio, enemigos jurados de los derechos de la mujer, enemigos jurados de los derechos de los homosexuales, enemigos jurados del progreso, el avance y la comprensión del universo más allá de la Biblia. Cuando le preguntan a Johnson, bueno, ¿y cuál es tu posición ante muchas cosas? Y él dice, lean la Biblia. Le digo, vale, entonces mira, si leo el Levítico y el Deuteronomio, tú echas a tu mujer del pueblo cada vez que tiene la regla, porque así es lo que dice el Levítico y el Deuteronomio que hay que hacer, y luego cuando regrese trae 2 palomas para que las sacrifiquen en el Sanedrín y entonces ya puede reintegrarse a la sociedad. Tú haces eso todos los meses cuando tu mujer tiene la regla, porque te riges por la Biblia. No, ni siquiera saben lo que dice la Biblia. Pero han sido elegidos por personas que saben las creencias e ideas de estas personas. No es que nosotros, los que no creemos en esto, seamos tolerantes. Es que los que sí creen en esto se están radicalizando, se están polarizando. Y están asumiendo que personas como Marjorie Taylor Greene, o como Lauren Boebert, o como Ron DeSantis, o como los más delirantes congresistas y senadores republicanos, los estén representando. Ron DeSantis es el gobernador de Florida. Y es gente que está con Trump. Y no alcanza uno a imaginarse cómo es posible que la gente esté a favor de un hombre que traicionó a su país, que trató de destruir el sistema democrático y electoral de su país, que se robó documentos secretos, los tenía en un baño allí. Es un baño que parece de gasolinera de los años 50, en vez de ser el baño de una mansión donde cree que vale cientos de millones de euros su campo de golf, que no vale más de 20 millones de dólares ni a tiros, si ve uno los precios de los alrededores. ¿Cómo puede apoyar a alguien que habla como habla de su hija, que es escalofriante cómo se refiere a Ivana Trump? Ivanka es la hija. Alguien que mientras su mujer estaba embarazada de su hijo, estaba con una estrella porno pidiéndole que lo azotara, con una revista Forbes enrollada con sujeta en la portada de la revista Forbes. Y eso una persona que ha fingido que es un gran negociante cuando no lo es y tiene una enorme cantidad de empresas que han fracasado y le debe dinero, le ha dejado de pagar dinero a todo el mundo. ¿Cómo es posible que lo apoyen? Yo no lo entiendo. Pero hay gente que lo apoya, como hay gente que apoya a Milei, a Bolsonaro, y a Duterte, y a Orbán, y en su momento hubo gente, por supuesto, que apoyó a Hitler y a Mussolini, o sea que se me hace nada extraño, por no decir a Stalin, a Mao y a Kim Jong-un. ¿Por qué en un país desarrollado y supuestamente laico como Estados Unidos se aceptan los razonamientos y excusas religiosas? Porque no es un país desarrollado, es un país donde una minoría es desarrollada y supuestamente laica. Te voy a decir una cosa curiosa, fíjate, Claudio Mocay. Oía yo ayer a Johnson, al nuevo speaker del Congreso de los Estados Unidos, explicando lo que quiso decir Andrew Jackson con el muro entre la Iglesia y el Estado. Cuando hablaba Andrew Jackson, uno de los fundadores de los Estados Unidos, de los padres fundadores que tanto adoran en Estados Unidos, habló de crear un muro entre la Iglesia y el Estado. Y la forma en que lo interpreta el señor que hoy es el hombre más poderoso del Congreso y el tercero en la línea de sucesión, si muere Biden es Kamala Harris, si muere Kamala Harris es él, Johnson,
tercer hombre en la línea de sucesión de los Estados Unidos, dice que lo que quiso decir Jackson es que se debía crear una muralla para evitar que el Estado interviniera en la religión, pero no para que la religión interviniera en el Estado, porque la religión tenía que intervenir en el Estado. Entonces, reinventado y reinterpretado las palabras clarísimas de Andrew Jackson, que se expresan en una de las enmiendas donde dice que el Congreso no dictará leyes que favorezcan a una religión o a otra. Fíjate, así estamos.